Buenas tardes. Vamos a iniciar esta sesión 5 de la unidad curricular 2. La agenda que tenemos prevista empezaremos con la presentación de la lectura del texto del concepto del espacio arquitectónico desde el barroco hasta nuestros días, cuyo objetivo es fortalecer lo que habíamos visto sobre la arquitectura en el Renacimiento, no solamente la arquitectura, sino el arte, la pintura, la escultura. Nos interesa ver el contexto de cómo se conceptualizó el espacio, las discusiones que ha habido, las reflexiones que sobre este mismo tema lo han realizado en lo posterior los historiadores, y principalmente quien escribe el libro, Giulio Carlo Argan, que como habíamos, me parece, comentado, es un prestigioso y reconocido crítico de la arquitectura, fue alcalde de Roma, y creo que la versión que nos cuenta en los textos, en las distintas lecciones, nos va a ayudar a ampliar lo que hemos compartido de una manera general sobre este tema importante como es el Renacimiento. Luego pasaremos a hacer una exposición sobre la arquitectura colonial hispanoamericana, ya con esos conceptos que vamos a escuchar, y en ese sentido pido que haya atención a todos porque no son cosas aisladas, sino que tienen un hilo conductor para ir entendiendo cómo el concepto del espacio se va modificando, existen rupturas en distintas épocas, de acuerdo a las condiciones económicas, políticas, culturales, religiosas sobre todo, en esta época que estamos hablando. Es una época importante para los países de América Latina porque el inicio de la modernidad se sitúa con el descubrimiento de América y el Renacimiento. Entonces, a partir de aquí, hay que tener en cuenta estos hechos fundamentales para poder entender lo que se entiende ahora como arquitectura, el ejercicio de la arquitectura, los principios que que ustedes mismos están aprendiendo, que van a ponerlo en práctica en los diseños que les van a encargar y que en los sucesivos cursos tendrán que poner en práctica, reflexionar, etcétera, etcétera. Bueno, sin más preámbulos, vamos a solicitar al grupo que tuvo que leer las lecciones 1 y 2 que nos presente lo que sacaron en conclusión de dicha lectura. Adelante, por favor. Buenas tardes, ¿sí se está viendo? Ya se está cargando. Hola, Natalie, ¿cómo te va? Ahora está, sí. Si lo pones en presentación, se va a ver más claro. Ahí está Buenas tardes con todos. Nosotros somos el grupo número 1 y nos ha tocado exponer sobre el concepto del espacio arquitectónico desde el barroco hasta nuestros días. Ya. Bueno, como punto importante dentro de lo que serían las lecciones 1 y 2, tenemos lo que serían los componentes del concepto del espacio básico, que sería la profundización de la naturaleza y de la historia. Cuando hablamos de espacio como término de la arquitectura, no nos referimos a un lugar que está resguardado por una estructura estable, más bien el concepto de espacio por el tiempo ha sido una creación y descendencia histórica que ha revolucionado lo que sería la teoría del urbanismo y que
reconstruye un aspecto histórico importante del Renacimiento hasta nuestros días. La teoría del Renacimiento abarca el término del espacio como una concepción del mundo en relación a la naturaleza y su individuo, siendo la sociedad humana. El problema de cómo representar el arte dentro de todas las manifestaciones humanas siempre ha sido un estándar en las manifestaciones artísticas, por lo que decimos que el arte es la representación fidedigna de la naturaleza. La relación que existe entre el artista y la naturaleza en el Renacimiento se plantea como una imitación de la misma mediante conceptos clásicos. Decimos que la arquitectura, la pintura, la escultura es una relación del arte clásico o de la antigüedad clásica en una posición diferente. Cámbiale. Ya, listo. Otro de los puntos más importantes dentro de las lecciones es la evolución que ha tenido la filosofía dentro de este tiempo. El saber filosófico y la búsqueda de la naturaleza. ¿Sabientes que en la Edad Media el pensamiento occidental se fundamentaba en una filosofía aristotélica, la cual se desempeñaba un conocimiento a partir de la experimentación, la cual fundamenta un saber? El hombre del 300 al 400 posee una filosofía mucho más amplia, puesto que ya no sitúa que la naturaleza es lo más importante de todo. Más bien, esta filosofía fundamenta lo que sería una revelación divina o la búsqueda de la verdad de Dios, la cual la naturaleza en este punto ya no es más importante, puesto que más bien para el artista es más importante destacar la religión y la importancia de Dios. En este punto, la divina providencia nos hace conocer que la verdad se manifiesta a través de la naturaleza, siendo la naturaleza una creación divina. Camila. Ya. La naturaleza y el arte clásico. A principios de los 400, el concepto de la natural en este punto es un poco más complejo, puesto que ya a partir de la experiencia empírica, las cosas y el mundo va cambiando poco a poco. La naturaleza en este punto no puede ser representada de una sola forma, puesto que todas las formas de arte y arquitectónicas se transforman y evolucionan. La trascendencia de formas fundamentales del arte y elementos estructurales y ornamentales establecen leyes previamente fundamentales para las diferentes manifestaciones. La arquitectura renacentista y precisamente la arquitectura barroca no inventan las formas fundamentales del edificio, más bien las toma de la antigüedad y las adapta, siendo el caso de las columnas, los arcos, cúpulas, pilastras y arquitraves. Diciendo así, la arquitectura o construcción adapta la idea de espacio con el factor de experiencia de la naturaleza. Camila. Ya. En este punto nace lo que sería la teoría de la arquitectura, preguntándonos qué tipo de arte representa verdaderamente el arte de proporcionarle un modelo formal. Esta es la pregunta que hacen hacer los diversos tratados que prevén establecer una arquitectura convencional, llamada así la teoría de la arquitectura. Siendo el más importante y más conocido, Vitruvio establece el tratado que caracteriza de tres puntos importantes: las edificaciones antiguas, siendo la belleza, firmeza y utilidad, pero estas no contribuyen a un principio de proporcionalidad. Sería Serlio que a inicios de los 500 propone la llamada teoría de la arquitectura y acompañado con Bramante catalogan que el Tratado de Vitruvio es una medida de reconstruir lo antiguo, pero no reconstruir algo nuevo. Camila. Ya, listo. Aquí nace lo que sería la llamada arquitectura de determinación formal. El arquitecto del 500 y inicios de los 600 aún se siente forzado a construir una arquitectura sumamente común, podríamos decir. Mientras que con el paso de los 600 el arquitecto empieza a adaptar la creación de un espacio dicha y inventada por él mismo y no por diferentes elementos estructurales. Dicho así, el arquitecto no representa un espacio, sino que el arquitecto hace de él un espacio. En el barroco ya establecido una arquitectura más formal, el arquitecto representa un espacio con ciertos elementos formales que tiene a su disposición. Este los adapta y los caracteriza de una forma única.
Dicho así, esta sería una determinación formal, pero por el otro lado de la moneda también tenemos una arquitectura en composición. Esa arquitectura construye espacios con leyes previamente definidas, las cuales hacen de esta arquitectura una arquitectura de tipo de repetición, pero el principal objetivo de esta arquitectura es compartir y preservar un periodo histórico visto en las diferentes edificaciones. Bueno, a continuación un análisis acerca de lo mencionado anteriormente, acerca de la arquitectura de composición. Ya, la arquitectura de composición es una arquitectura que se funda sobre una concepción objetiva del mundo y de la historia, de la naturaleza y de lo clásico. Es, por lo tanto, una arquitectura que se plantea ella misma como concepción del mundo. Es una arquitectura Weltanschauung, arquitectura de determinación formal. No acepta una concepción objetiva del mundo y de la historia, y puesto que la forma se determina en el mismo proceso del artista, y este proceso es un proceso vital, un proceso de vida, se puede decir que la arquitectura de determinación formal entra en el ámbito de aquella actividad espiritual que no es concepción del mundo, sino concepción de la vida. Pásale, porfa. Ya. Ahora, una frase sobre el diseño. El diseño es toda la idea separada de la materia. Es la imagen de la obra independientemente de los procesos técnicos y de los materiales necesarios para realizarla. Dada la invención, se buscan los modos de realizar. L.B. Alberti. Sigue, por favor. Ya. Relación entre la invención y creación. La técnica puede obligar a modificar la invención parcialmente, pero esta siempre quedará definida en sus líneas generales. Cuando los teóricos hablan de invención, se refieren en arquitectura a las formas generales del edificio y en pintura y en escultura a los conceptos generales del hecho narrativo de la concepción, de la composición. Este principio está ligado, por un lado, con la creación de una forma que sea una representación, un hecho histórico u otro, y por otro lado, se remonta siempre a la historia, o sea, al arte clásico o a la antigüedad. Pero hay que tener en cuenta también que entra la invención artística y la imaginación fantástica, y entre esas dos hay una gran diferencia. Bernini, durante su estadía en Francia en 1675, dice que mientras los pintores y escultores toman en sus obras como norma las proporciones del cuerpo humano, Borromini hace su arquitectura como imitación de las quimeras, o sea que crea fuera de lo verosímil. Por lo tanto, no crea en realidad, porque desde el punto de vista teológico se puede crear solamente la naturaleza, como un dios, y más allá de aquella se crearía el mal, lo negativo. El artista inventa, es decir, crea formas completas de edificios separadamente de toda materia. Solo después viene el hecho de la ejecución, que puede ser fiel o no al proyecto. Puede acercársele más o menos, pero no se identifica jamás con él, de la misma manera que que un hombre o un objeto. No se identifica jamás con esa idea en la teoría platónica del diseño. Entonces es igual a invención. El diseño entonces es igual a invención igual a creación, en el sentido de cosa natural. Y igual a teoría. Ahí, sí. ¿Qué pasó? El templete de San Prieto en Montorio. La obra fue financiada por los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón,
como monumento conmemorativo del martirio de San Pedro. Donato Bramante es el máximo exponente del clasicismo arquitectónico del Alto Renacimiento. El edificio tiene un objetivo conmemorativo, con intención de exaltar la figura de San Pedro como pontífice romano. El popular es la figura que evoca la realidad divina del cosmos, la creación, y la expresión conceptual del sagrado y lo que representaba la ciudad ideal de Platón. Los proyectos de Bramante de Miguel Ángel para la Basílica de San Pedro. En el proyecto de Miguel Ángel, el templo tendría una sola entrada, unos pilares centrales más grandes y robustos para sostener la grandiosa cúpula. Son famosos sus 24 metros de diámetro, con un alto tambor sin la columnata idea por Bramante. También aplicó el sistema de equilibrio bizantino, con 4 cúpulas de menor junto a los pilares. Pietro Berrettini, un siglo después del proyecto de San Pedro, realiza una planta central en cruz griega definida por el modelado plástico de las paredes. En el esquema de Miguel Ángel y en el de Prieto se vuelve a tomar la tipología de la cruz griega de Bramante. La contradicen para mostrar que la visión del espacio puede ser transformada. El alcance de los términos sistema y método. Tenemos que dentro del sistema es un conjunto de afirmaciones lógicamente relacionadas entre sí y que contesta a priori, es decir, cada problema que el hombre pueda plantearse frente a lo que es el mundo, ya sea que se trate de un mundo natural o histórico. Desde Aristóteles hasta Descartes, se afirma que Dios ha creado el mundo con una estructura rígida, geométricamente ordenada, por lo que nosotros vemos al mundo natural como un mundo geométricamente creado. En cambio, el método es el proceso de aquel que no acepta los valores dados, sino que piensa determinarlos él mismo en un hacer. Este hacer tendrá una coherencia no de tipo constante de la naturaleza o la historia, sino que la coherencia existirá por el hecho de que todo lo que él hace tiene una finalidad. Ya. La tipología arquitectónica. La tipología arquitectónica tiene diferentes niveles que lo caracterizan. Por ejemplo, podemos concebir un tipo de planta, puede ser una planta longitudinal, que posea una simetría bilateral o una planta central que posea una simetría radial. No es indispensable que a estos tipos de planta corresponda necesariamente una función particular del edificio. También se puede tener un edificio de planta central, o sea, con todas sus partes distribuidas según una simetría radial alrededor de un eje vertical. Cabe recalcar que el hecho mismo de que una idéntica manera de distribución de los elementos pueda hallarse en relación con funciones completamente distintas demuestra que estos esquemas pueden considerarse simplemente como dos esquemas de distribución espacial. Si nos referimos a la construcción de la teoría clásica, tal como nos proporciona el Renacimiento, podemos ya referir a estos dos modos de distribución espacial a dos concepciones de la perspectiva netamente distintas. Podemos diferir el tipo longitudinal en la concepción de la llamada perspectiva artificiales, o sea, de la perspectiva según el principio del encuentro de las líneas paralelas en el infinito. En cambio, podemos referir el esquema central a la concepción llamada perspectiva comunis, en que la imagen es concebida como proyectándose sobre una curva que sigue una curvatura de la visión empírica. Con lo antes mencionado, deducimos que en este nivel la tipología de las plantas se tienen en cuenta exclusivamente los modos de concepción espacial.
Sí se me escucha, listo. Ya. Te saltaste una. Sí, ya, gracias. Recordemos a las dos grandes figuras del pasado, Brunelleschi y León Battista Alberti, y a su distinta actitud con respecto al antiguo. Brunelleschi es un hombre que se preocupaba exclusivamente por reencontrar los criterios distributivos de los elementos de la arquitectura antigua. En sí, su biógrafo contemporáneo, el pseudo de Antonio Manetti, aclara muy bien este concepto cuando dice que en Roma, Brunelleschi se preocupaba por medir las proporciones de los edificios antiguos y buscaba simplemente esquemas de distribución espacial. Mientras que... ¿Le cambies, por favor? Mientras que Alberti, en cambio, se entusiasmaba con las ruinas de Roma, donde vivió mucho tiempo. Y este trataba de realizar su propia arquitectura no como distribución métrica de los elementos, sino como efecto general de arquitectura. Es decir, que Brunelleschi existe en la búsqueda de una unitipología que no se manifiesta solamente en el orden espacial, sino que también se ha construido edificios circulares y también edificios longitudinales. Por favor, ¿le pasas? Ya. Sebastián Celio comprende que Bramante ha querido hacer un tipo ejemplar del edificio de planta central para la arquitectura del 500 y por eso se dedica a un largo análisis a este edificio. Inmediatamente capta los defectos visuales de la obra y se entretiene largamente describiéndolos. Por ejemplo, habla mucho de la malastra exterior como elemento de relación visual entre el primer orden y el segundo. Este elemento transparente en que los fustes de las columnitas vuelven a tomar el desarrollo circular que es propio del cilindro interior y también de las columnas exteriores. Lo hacen libremente en la luz y en la atmósfera. Este elemento expresa para él la necesaria relación visual entre el primero y el segundo orden. ¿Me pasas, por favor? Ya, en sí, el arquitecto antiguo clásico podía disponer de una serie de tipologías de grados distintos, que estos les permitían la elección de los propios elementos en ámbitos y niveles muy diversos, pero que lo acompañaban hasta la terminación de los más pequeños detalles de la propia arquitectura. Veremos ahora prácticamente qué es un tipo. Cuando decimos el tipo de templo circular periptérico, como vemos en la imagen, tenemos una muestra de una imagen en la cual vemos un cilindro rodeado por columnas y una cobertura, en la mayor de sus casos sería una cúpula, pero también podría tener una terminación cónica de cualquier forma. No tenemos ningún elemento que nos diga hasta este momento cuántas deben ser esas columnas, a qué distancias están una de estas, una con la otra, y en sí los detalles son diversos, depende de cómo tú en sí lo veas. Gracias. Bueno, gracias al grupo 1 por su exposición. Me parece que Eduardo Acosta no intervino, no sé qué ha pasado. ¿Participó o no? Participó en la creación del documento que leímos juntos y analizamos. E hicimos las diapositivas, pero no se presentó hoy día a clases, pero sí participó creando el documento porque analizamos entre todos en el grupo. Bueno, gracias Mayerly por la aclaración. Sí, y saben que en los trabajos de grupo pues tenemos que participar todos. No es que uno o dos toman la batuta. Está bien, sabemos que unos somos más hábiles que otros al exponer, al hablar, pero todos tenemos que aprender a exponer, a decir nuestras ideas. Eso es muy importante en la profesión. Hay que irse acostumbrando a presentar. A unos nos cuesta más, a otros nos cuesta menos, pero eso es parte también del aprendizaje. No solamente son los conceptos de la materia, sino las actitudes que debemos tener, las formas como debemos también exponer nuestras ideas.
hacernos entender sobre todo. Eso es muy importante. Ya en la vida profesional van a tener que exponer sus proyectos frente a políticos, frente a dueños de casa, y si no saben qué decir y no saben cómo explicar, por más que tengan un dibujo muy bonito, nadie va a entender. Entonces, es un ensayo también, este tipo de trabajos grupales, un ensayo de entre nosotros discutir, pensar, porque a veces yo entiendo una cosa de lo que está escrito y la otra persona entiende otra. Y no es que esté mal, sino que estamos viendo desde puntos de vista distintos. Y esta es la riqueza también del trabajo grupal. Entonces es importante que todos participen. Ya me aclararon que, bueno, Eduardo ha participado, le falta la exponer también. Quizás algún problema ha tenido, pero en todo caso es un aviso para todos. Como síntesis de esta primera lección, y primera y segunda lección que es fundamental, vemos el tema del concepto del espacio en la arquitectura, que si bien puede ser un problema filosófico, quien escribe el libro habla de que hay dos componentes básicos, que son la naturaleza y la historia. Pero entre ese relato de que hay dos componentes básicos, la naturaleza, indudable, donde el edificio se asienta, el medio físico, geográfico, la historia, la época en la cual se hace. No es lo mismo hacer un edificio 2000 años antes de Cristo que uno en el 500, en el 1500 o en el año 2000 de nuestra era. No es lo mismo. Si bien los conceptos se pueden partir de una base común, de resolver las necesidades de la sociedad, necesidades humanas, las circunstancias en las que esa sociedad lo requiere son distintas. Y esto es lo que nos ayuda a entender por qué en determinada época se dan esas respuestas y ese tipo de arquitectura. Yo siempre recalco que entre líneas, uno de los aspectos fundamentales que introduce Argan, además de los componentes esenciales que son la naturaleza de la historia, es la concepción del mundo. La idea que tiene el mundo, esa sociedad, y cómo se inserta en él. Entonces ahí puede haber una idea naturalista del mundo y otra idea más idealista del mundo, que más corresponde a otras interpretaciones quizás más místicas y divinas. En ese sentido, se me ocurre hacerles una pregunta aparentemente quizás complicada, pero que sí podríamos aventurarnos a decir sobre qué concepto del espacio tenían las culturas en América en esa época, leyendo lo que plantea Argan y luego en la polémica que se establece entre los sistemas de composición, la arquitectura de composición y luego la arquitectura de determinación formal. Esos conceptos abstraídos a otro contexto, podríamos decir, ¿qué concepto del espacio los arquitectos que hacían las grandes pirámides, los grandes espacios abiertos, qué concepto del espacio tenían? O al menos percibimos, intentamos entender. Y si es una arquitectura de composición formal, de composición con un sistema, yendo a elementos clásicos, a dimensiones, a simetría, etcétera, o es una arquitectura de determinación formal. ¿Qué dicen ustedes al respecto?
María Daniela, adelante. Eh, bueno, en el caso de la arquitectura en el barroco, se supone que se entiende como un fragmento de algo mayor y no, o sea, como un espacio cerrado y autosuficiente. Y hay un espacio cerrado y autosuficiente, sino sería un espacio abierto en general. Ese es como lo percibían el concepto del espacio en ese tiempo. Pero ya te aplicado, digo, a América, porque recuerden, el siglo XVI se está desarrollando en Europa el Alto Renacimiento, la aplicación de todos estos conceptos basados en los conceptos clásicos heredados de los griegos y de los romanos, lo están nuevamente reformulando en la arquitectura, en las edificaciones e incluso también en la composición de la ciudad. El caso de Roma es un caso muy claro porque eh, se comienza incluso a reformular, a hacer una reforma de la ciudad de Roma. Y ahí entran muchos conceptos que se están discutiendo, que los arquitectos de este tiempo, todos los grandes representantes, Brunelleschi, Bramante, Juan Bautista Alberti, Vignola, Palladio, etcétera, ellos están con esos conceptos. En América, en todo lo que es la franja de la cultura americana, tanto Mesoamérica como los Andes, o si se quiere, en las culturas andinas y en las culturas mesoamericanas, se está haciendo arquitectura, evidentemente, pero no con estos principios, porque no hay esa relación. La pregunta es, entendiendo que en Europa, en el Renacimiento, se están partiendo de estos conceptos de lo que es el espacio y también de lo que sería eh, la proyección, si se quiere, de los edificios a través de una arquitectura de composición que alude a elementos de los órdenes clásicos o a una arquitectura de determinación formal que deja de lado eso y dice no, a través de la búsqueda de un método de ir creando o creación de la obra arquitectónica, se hace arquitectura. Podían haber ciudades, sobre todo mesoamericanas, andinas, ¿qué tipo de arquitectura creen que se da? ¿Qué concepto del espacio? No sé si me hago entender, ¿no? A decir, reconozco, es una pregunta un poquito compleja, pero con lo que leemos, con lo que reflexionamos, aventurar a decir, tal vez se dieron estos principios o no, fueron otros principios que todavía aquí no, estos son propios de una cultura y quién sabe allá son otros. Puede haber algunos aspectos similares, pero no son completamente homologables, sino que responden a otras circunstancias. ¿Alguien se aventura? O bueno, aquí ya tienen un tema
interesante de la lectura que he presentado. Que las lecturas nos alimentan de conceptos, pero si los conceptos no los ejemplificamos, no lo visualizamos en la realidad, se quedan como mera teoría y no nos sirven de mucho. Lo que sí hay que destacar, un hecho fundamental en el concepto del espacio, es la forma de ver y entender el mundo que tiene una sociedad, lo que le da una característica propia a la arquitectura. Esto sí es un hecho que no hay que olvidar. Y por eso se explican esas distintas respuestas que se dan en los distintos contextos geográficos culturales. Tan válida es una pirámide para venerar a los dioses de la naturaleza que se puede hacer en Egipto, en América, como la capilla de Santa María del Fiore en Florencia, hecha con la cúpula de Brunelleschi. O sea, la tipología de un religioso en un lado para venerar una divinidad única y en el otro para venerar a distintas divinidades, en términos quizás absolutos, representan lo mismo en cada uno de los contextos culturales. Representan lo mismo. Si ya los unimos y comparamos, ya ahí vienen los cortocircuitos. Pero los arquitectos del un lado y del otro lado partieron de conceptos de entender el espacio, de resolver, de técnicas, de procedimientos que les llevó a esos resultados. Lo que sí está claro es que la concepción, la forma de ver y entender el mundo que tienen cada uno de ellos les lleva a respuestas distintas. Esto es lo que quería ponerlo sobre la mesa y que lo pensemos, que lo reflexionemos, que lo llevemos a imaginar también en nuestra realidad. Bueno, vamos con el grupo 2, lección 3 y 4. A ver qué nos comentan. Escuchemos con atención a ver qué es lo que nos aportan para ir entendiendo lo que han trabajado el grupo 1, los distintos grupos, las distintas lecciones, porque todo es un continuo y nos aporta lo uno con lo otro. No tenemos sonido. Ya, buenas tardes con todos. Nosotros vamos a hablar sobre la lección 3 y 4 del concepto del espacio arquitectónico. La lección 3, la concepción urbanística y arquitectónica de Bernini. Para este primer punto, lo que debemos tener claro, lo que debemos tener presente, es que los grandes desarrollos de las formas arquitectónicas están siempre de manera inevitable ligados a un problema concreto o a un problema histórico.
como se plantea, el problema que se plantea a principios del 600, el arte barroco está referido a la construcción o a la transformación de Roma ante los nuevos deberes políticos y religiosos que la ciudad iba asumiendo después de la gran lucha religiosa de la Reforma. Ya. No, no le cambies todavía. Ya. El problema histórico, político y religioso de Roma se plantea ya desde la mitad del 400, prácticamente desde el momento que se produjo los cismas de Oriente y Occidente, donde la Iglesia de Roma adquiere sobre las otras iglesias cristianas una prioridad, eh, la prioridad fundada sobre su antigüedad histórica. Esto quiere decir que sobre el hecho de haber sido verdaderamente la primera este principio de prioridad histórica es el que resuelve la lucha que se había desarrollado a comienzos del 400 entre la cultura de los humanistas, por un lado, que es la cultura fundamentalmente clásica, la cultura de los profesantes, que es la cultura eclesiástica. Dentro de la primera mitad del 400, la lucha cultural se caracteriza justamente por esta polémica, la polémica de los profesantes. En su mayor parte, los frailes, capuchinos y franciscanos eran quienes preguntaban por qué leíais a Cicerón, a Lucrecio o a Ovidio, en lugar de leer a los padres de la iglesia. La respuesta era que era por la sabiduría natural de los antiguos, del sentido civil e histórico de la antigüedad clásica. De estos modos, al ver que tal vez representa la figura dominante de la cultura humanista, tenía un empleo importante en la corte de Nicolás V y escribe su tratado de la arquitectura previendo sobre todo una gran restauración de Roma, que esta ciudad durante la Edad Media había prácticamente perdido su importancia. El programa de la reconstrucción de Roma a través de la restauración de los monumentos antiguos se desarrolla durante el 500 y el documento esencial de estos estudios es precisamente aquella carta citada anteriormente, la Carta de León por Bramante. Y ya, también tenemos que todo el 500 está dominado por el problema de la reconstrucción de San Pedro y el problema de la remodelación urbanística de la ciudad. Cámbiale, por favor. Ya. El problema de la remodelación urbanista es interesante porque hasta el 400 la ciudad se había agrandado. Se fue prácticamente, o sea, el libro nos decía que se había agrandado un ejemplo como una mancha de aceite alrededor de un núcleo medieval. O sea, que como del núcleo medieval podíamos, que era la plaza del puente. Ya. Esta remodelación mediante directrices viales lineales no origina una verdadera transformación de la ciudad. Más bien responde a un programa de particulares que surgen sucesivamente de la oportunidad de hacer fácilmente accesibles ciertos grupos de monumentales o también la de habitación. Ya, en los últimos 10 o 20 años del 500, Sixto V con Domenico Fontana proporciona un verdadero proyecto para el desarrollo urbanístico de Roma. Esta remodelación urbanística que ha sido estudiada por Gideon en el libro Espacio, Tiempo y Arquitectura es importantísima porque nos indica solamente el desarrollo. ¿Perdón? Continúa, sí, Ya. te escucho. Ya.
Ya decía que es importante porque nos indica, no solamente indica un desarrollo, sino que es la planificación de un desarrollo a través de un sistema vial perfectamente coordinado alrededor de un nuevo centro, que esta sería la plaza de Santa María Mayor. Ya. También nos habla sobre el concepto de monumento y reconstrucción de San Pedro, que nos dice que, perdón, que es importante ver el componente de la concepción urbanística berniniana. El monumento hay que tener presente que durante un ciclo entero se ha estado reflexionando sobre la construcción de San Pedro, es decir, sobre la necesidad de hacer de esta basílica algo arquitectónicamente superior a todo ya lo que se había visto antes de ese entonces. O sea, de tener un edificio, un monumento por excelencia. Dentro del significado de monumento, tenemos que eran las ruinas de la antigüedad clásica, las ruinas de edificaciones, las cuales tenían un valor importante o una función importante en el pasado. Que nos decía que estas ruinas conservaban un valor aún después de que aquella función se había concluido, que conservaban un valor ahora que existían solamente como ruinas. Entonces, con esto podemos decir que un monumento es un edificio que conserva un valor y transmite más allá de su propia grandeza histórica. Gracias. Muy bien, la siguiente parte del libro nos habla de que Bernini se plantea el problema de construir un pórtico y comienza su labor pensando que un pórtico rectangular estaría en contradicción con el núcleo central de Miguel Ángel. Comprende que un elemento cuadrado habría sido inadecuado para reunir al pueblo en las elecciones y ceremonias, y llega finalmente a la concepción de una columnata elíptica. De esta manera proyecta un pórtico elíptico que permite justamente eliminar la importancia de la fachada y transforma en un simple diagrama con respecto a la cúpula. Vimos cómo la prolongación madernina de la nave ya había tenido como consecuencia positiva disolver ese bloque cerrado plástico que había conseguido Miguel Ángel y desarrollar la ciudad. Eh, la ciudad monumental es la ciudad capital y la gran creación del barroco es la ciudad capital del Estado moderno. No olvidemos que las grandes capitales se transformaron en el curso del 600. Es una transformación que se adhiere perfectamente al desarrollo histórico que se realizó en el 600 y se había iniciado en la política, de Enrique IV. Un caso importante a destacar es la ciudad de Londres, que casi contemporáneamente nació como otra gran ciudad europea. Después del incendio de dicha ciudad, Christopher Wren centraliza el plano de construcción sobre un gran monumento, el cual es San Pablo, como lo podemos ver ahí en la imagen, y ahí también podemos ver el incendio de Londres. El punto fundamental de esta creación histórica que nace de la arquitectura barroca es el hecho de que la ciudad capital del Estado moderno exista la idea de monumento, como lo dijo anteriormente mi compañero. De este modo, la concepción urbanística monumental está estrechamente relacionada a la función, nuevamente, alegórica de la propia ciudad. No olvidemos además que en este momento en el que se llega a cierta libertad o autonomía en la técnica, por lo que los problemas no se plantean como problemas técnicos de la construcción, sino que se resuelven en un plano científico. Es decir, que el mundo, como estaba en constante cambio y en constante desarrollo gracias a las ideas propuestas en el Renacimiento, se empezó a ver de una forma más científica, por lo que los problemas constructivos se resolvían de una forma en la cual se verían envueltas las matemáticas, la física y demás saberes que los seres humanos adquirieron con el paso del tiempo en estas épocas.
Ya. La lección 4 nos habla acerca del problema de la fachada y las soluciones de Alberti, Vignola y Giacomo de Laporte. Pásale a la siguiente, por favor. Ya, aquí nos indica que primero Alberti y después los distintos autores estaban encontrando la manera de cómo formar una fachada partiendo del concepto de que la fachada es un plano, superficie, que limita un organismo arquitectónico poniéndolo en relación con el espacio exterior. Para solucionar este problema llegaron a la conclusión en un caso, en un ejemplo de una iglesia, le realizaron fachada poniendo elementos o objetos que sean distintos a las fachadas de los otros edificios que estaban alrededor de aquella iglesia. Y también finalmente decidieron también que esa fachada, a la vez que sea diferente a los objetos que están alrededor de esa obra arquitectónica, también tenga una función para que no solo quede como fachada, sino que también pueda funcionar y sea útil. Ya. Sí, aquí como en este ejemplo podemos ver que en esta iglesia la fachada sería estas gradas que están en la parte inferior de la imagen y a su vez lo utilizan como para que a lo que se hable también se puede escuchar por eso. O sea que la acústica llega hasta acá y no solamente o sea que las gradas sirvan como tengan una función y no solamente sea porque sí. Ya, la siguiente, por favor. Buenas tardes, sí se me escucha. Me parece que ya pasó. Sí, sí se escucha bien. Ya, regrésale, por favor. Y a continuación yo voy a dar algunas características sobre las fachadas de la Vignola de Geustroma. Ya, esta construcción de Vignola es muy importante porque representa la primera iglesia jesuítica. El carácter de Vignola consistía en hacer una iglesia adecuada para la predicación, una iglesia de carácter congregacional. Para el esquema del edificio longitudinal con capillas laterales, Vignola imagina una fachada que responda a los siguientes puntos. 1. Poner en evidencia la cúpula, puesto que esto representa un elemento introducido en el fondo de esta nave, formando un baldaquino y así separarlo del lugar de la reunión. 2. El objeto de la cúpula era desarrollar hacia lo alto la profundidad. Como siguiente característica, el acceso y la salida del público era a través de 3 puertas. Pásale. Ya, también Vignola puede ver bien el diseño de la fachada que reduce las dos partes laterales y más bajas de su fachada, casi para indicar que esta parte de la iglesia corresponde a espacios cuyas aberturas se encuentran hacia el interior y que por lo tanto no llegan hacia la fachada. La fachada de Vignola no fue construida, se levantó en cambio con la fachada concebida por Giacomo de la Porta, manteniendo una mampara para la cúpula. En la fachada de la puerta podemos ver la relación entre altura y ancho. Se resuelve aquí netamente en favor de la altura, y que también las volutas comprimidas se transforman en elementos de acentuación de altura. Durante todo el tiempo se creía que el tiempo era algo absolutamente real, objetivo, ya más aún racional y por lo tanto geométrica. En cambio, a la concepción del espacio a la que nos referimos ahora resulta claro que esta idea ya está absolutamente superada. En otras palabras, si tuviéramos que traducir en conceptos casi filosóficos de esta evolución, una fachada de este tipo nos diría, mirad, pues el espacio no es que exista un espacio en su estructura, con sus leyes interiores. Este espacio es un dato de visión, de una imagen. Lo que interesa es que vosotros estudiéis cuál es la estructura de esta imagen.
cuáles son las leyes interiores de esta visión. Lo que importa no es saber cómo están realizadas objetivamente las cosas que nosotros vemos. Lo que importa es conocer las leyes según las cuales nosotros vemos las cosas. Pásale, por favor. Entonces, conocer los modos de visión de todo el arte barroco con el mundo moderno. Y no debemos más buscar cómo está constituido realmente el espacio, como si el espacio fuera una realidad objetiva, sino que debemos investigar cada vez cómo se constituye en nosotros una visión, una imagen del espacio en el cual actúan todos los componentes de nuestro ser psicofísico, trasladándose así el problema del mundo objetivo al mundo subjetivo. La idea que nace aquí y que se desarrolla interrumpidamente hasta hoy es la siguiente. En la concepción del espacio intervienen sin duda nuestros modos de ver, nuestras maneras de elaborar los modos a través de los cuales nuestras mentes pueden elaborar a su vez el dato de la visión. La arquitectura barroca, como todo el arte barroco, resulta de la convergencia de los aportes del arte venético con los aportes de Roma y Toscana. Es indudable que hay un componente veneto en toda la arquitectura barroca, Vignola y della Porta. Los elementos palladianos son fácilmente reconocibles en Bernini y también en Pietra da Portona. Lo mismo sucede en Boronini, en quien la influencia veneta es como importante. La arquitectura veneta después del Renacimiento es la primera que tiene en cuenta el espacio exterior y es aquí donde se origina este interés por el espacio exterior que encontramos en el barroco. La fuerza de los miembros arquitectónicos en los interiores barrocos se obtienen llevando al interior elementos y temas formales que hasta ese momento habían sido reservados al exterior y proporcionando de esa manera al interior la amplitud del exterior. Muchas gracias. Gracias, Melanie. Bueno, gracias al grupo 2 por hablarnos de la lección 3 y 4, que básicamente hace referencia a la concepción urbanística y arquitectónica de Roma, en donde aparece el estilo barroco. Hay un punto importante que nos informa de cómo los acontecimientos, en este caso religiosos, hacen que en las fachadas de las iglesias se propongan como unos nuevos lenguajes. Y tal es el caso de la fachada de Jacopo Vignola, la iglesia del Jesús, la iglesia de la Compañía de Jesús. Como lo habían comentado, hubo un cisma en la religión católica cristiana. Los protestantes reclamaban a la iglesia que se veneran muchas imágenes y que eso no hay necesidad para que los feligreses pues se comuniquen con la divinidad o con la creencia que ellos tengan, básicamente con el Dios cristiano. Entonces surge la reforma planteada por Lutero y el cisma en la iglesia, pero la iglesia de Roma, para contrarrestar este conflicto religioso, que sin lugar a dudas significó una división de la iglesia, por eso muchos países en Europa son protestantes desde ahí, los alemanes, sobre todo los nórdicos, y la Compañía de Jesús nace como una orden religiosa para contrarrestar
esta reforma. Por eso se habla de la contrarreforma. Y para eso, en el caso de la fachada de la iglesia del Jesús, que es de la Compañía de Jesús, se apelan a distintos elementos para caracterizar, para no solamente en términos arquitectónicos dar una nueva imagen a los monumentos religiosos, sino caracterizar a estas fachadas, estas iglesias, para llamar más la atención al público, para quizás recuperar a esos fieles que se iban, ¿no? Entonces, este es un punto importante de reflexión porque nos damos cuenta de que estos aspectos de conflictos religiosos inciden en esa búsqueda de elementos arquitectónicos de carácter monumental para recomponer esas fisuras que hay al interior de la iglesia y de sus creyentes. Esto, pues, evidentemente, da lugar al estilo barroco, que es aplicada en toda la remodelación arquitectónica y urbanística de Roma. Y lo que se decía también por ahí, el interés que el barroco asume del espacio exterior, porque el arte barroco es para también exhibirlo y poder mirarlo, ¿no? No es para estar toda esa producción de ornamentos, de columnas, de capiteles, de una serie de adornos, no es para que estén ocultos, sino para llamar la atención. Y por eso vemos que en este caso hay una razón de ser religiosa, si se quiere, para el nacimiento de este nuevo estilo que en América va a tener un desarrollo inusitado, porque aquí se están dando esas condiciones de conquista espiritual de las almas. Y aparece el barroco, y alguien lo dice, como un arte de conquista. O sea, cómo cautivamos a los nuevos feligreses para que puedan estar atentos al credo, a la prédica de los dogmas cristianos. Entonces, tiene una explicación este surgimiento de este arte barroco. Bueno, no sé si avanzamos con el grupo, o mejor, vamos a hacer la exposición de la arquitectura colonial y luego ver si dejamos un tiempito para continuar con los siguientes grupos. Les voy a compartir la arquitectura colonial. Se está viendo la diapositiva. Sí, Ya, muy bien. Entonces, primer punto, no perder de vista, si bien estamos en contextos geográficos distintos, pero estamos en un momento interesante como en Europa está en auge la arquitectura renacentista, la construcción de estos monumentos, incluso el mismo tema de la contrarreforma, de seguir la iglesia teniendo una influencia en la sociedad. En América, lo que ocurre es que las justificaciones que se dan para venir acá e implantar la religión, el idioma, etcétera, etcétera, es justamente la conquista espiritual de miles de
de feligreses que no conocían a este Dios cristiano y que querían desde la Iglesia de Roma, de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, querían sumarles a sus creyentes. Entonces, ahí el primer interrogante que nos hacemos es, ¿qué pasó con la arquitectura originaria? Porque evidentemente ya habíamos comentado que aquí tenían sus propias formas arquitectónicas, sus conceptos del espacio, etc. Entonces, ¿qué pasó? No hubo un cataclismo que digamos, un cisma, un terremoto de condiciones naturales que haya eliminado todo. Lo que hubo es un cisma, un terremoto en la cuestión de las creencias y de las ideas, en la concepción del mundo. Entonces se trae estas nuevas ideas de la religión, de la arquitectura, pero se están topando con una realidad donde hay unas expresiones arquitectónicas, culturales, que respondían a la forma de ver y entender el mundo de las naciones americanas. Entonces tenemos que las pirámides truncadas, los observatorios, las grandes canchas, las grandes plataformas para las celebraciones rituales, van a ser objeto de un proceso que, primero de ocultamiento, de destrucción y de superposición. Ahí hay un tema que no se ve en los textos clásicos escritos por los europeos. Solamente se habla que se trajeron los estilos y se construyeron, pero no se alude nada a lo que pasó con la arquitectura originaria. De las investigaciones que hemos hecho, se dan estos, por lo menos 3 procesos. Primero, de destrucción, o sea, porque los propios mandatos de la Iglesia Católica decía que los templos paganos deben ser destruidos y en su lugar puestos una cruz o edificar una iglesia. Y esa destrucción de estos templos, los materiales sirvieron incluso para edificar la nueva edificación. Entonces, sustitución, invisibilización de las tipologías edificatorias, no se hace alusión, no se habla, no se dice que ha habido tales y cuales edificios. Entonces hay una completa invisibilización y superposición. O sea, en el caso de que es difícil derrocar, destruir un monumento arquitectónico, esa edificación, sobre las bases, sobre determinadas plantas, se superponen las nuevas edificaciones, por decirlo menos, ¿no? Aquí se puede ver el templo de la iglesia de Santo Domingo en el Cusco, como en la parte frontal se ve todo esta mampostería de la edificación andina, incaica, y luego, si entramos al interior, vamos a ver que el templo mismo está construido sobre las paredes interiores, en algunos casos sobre los cimientos. Esto es muy típico en el Cusco, ¿no? Luego, si caminamos por la ciudad, vamos a encontrar que existen casas de tipo ya colonial que tienen las plantas, las fachadas. La primera planta, sobre todo, se ve claramente en muchas de las edificaciones, sobre todo en el centro histórico, que hay esa superposición de la nueva edificación que da lugar a otra tipología. Entonces ahí tenemos unos elementos para reflexionar y para darnos cuenta de lo que aconteció en el caso ya de América, siglo XVI.
siglo XIX. O sea, en Europa se está reconstruyendo Roma, se están haciendo monumentos, iglesias, tal. Acá se viene, pero se encuentra con la realidad y se hace este proceso. Destrucción, superposición o ocultamiento, invisibilización de eso. Y aquí, por eso que yo suelo decir, quienes estudian arquitectura o los que estudian arquitectura aquí en nuestros países deberían primero ir a, es obligado ir a conocer las representaciones, la arquitectura que existe en esta ciudad, sobre todo lo que ahora es el Perú, Cusco, Ollantaytambo, Machu Picchu, o Bolivia, en Tiahuanaco, o aquí mismo en Ecuador, Ingapirca, Cochasquí, San Agustín del Cayo, en donde se ven este proceso, y en otros casos pues se ha destruido totalmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con la arquitectura originaria? Aquí ya nos centramos concretamente a Quito, ¿no? ¿Alguien reconoce esta foto de Quito? ¿A qué corresponde? San Francisco, La iglesia de San la Merced. Francisco, la que queda por la parada del trole. la iglesia de la Merced. La iglesia, no, ese es San Agustín. Esta es la iglesia de la Merced. Ahí está esta plazoleta, la cruz, pero este elemento, este campanario, está edificado sobre la antigua construcción andina, incaica. En algunos casos han querido ocultar poniendo esa especie de mortero para dar la sensación que es piedra sobre piedra, como las construcciones coloniales. Y no es así, está enlucido. Esto es, si van a ver con atención, esas son juntas de cemento que han puesto para ocultar que este es un muro que correspondía al antiguo templo que existía aquí en la Merced. Aquí hay un estudio también de un ex profesor ya jubilado de la Universidad Central, el arquitecto Andrés Peñerera, que para incorporarse en de la historia de la Academia de Historia, hizo una disertación sobre cómo esta iglesia está construido sobre este antiguo templo que existía aquí. Y San Francisco, la catedral, todos los templos que están en el centro histórico, vamos a encontrar piedras en los cimientos o en los pisos o en las gradas, piedras antiguas de la edificación que había. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que hay una reducción del espacio abierto. En el concepto de los centros poblados prehispanos, había el concepto de la gran plaza, la gran cancha, grandes espacios abiertos porque servían para las celebraciones rituales, recibían a cientos, a miles de personas, por eso se necesitaban grandes espacios. Lo que hubo aquí, y este es un ejemplo, lo que se hizo es, se dividió esos grandes espacios en cuadras de 84 metros por 84, o en otros casos de 96 metros, pero básicamente el módulo era de 84 por 84. Este es lo que se trazó en la ciudad de Huanucupamba, aquí al norte del Perú, pero que no se realizó. Ustedes a los costados ven las edificaciones nativas, ¿no? De una serie de edificios que conformaban ese centro de la gran plaza, y aquí, donde existía el templo de la ciudad antigua, se realizó un trazado cuadricular para poner otros edificios, otras casas que se repartían a los conquistadores, que esa era la forma de ocupar el espacio, repartir entre los conquistadores los solares, y así se fue implementando. En algunos casos la división de cada manzana, 4 solares para 4 conquistadores, en otros 2, o a las órdenes religiosas les daban un solar, una manzana completa.
Entonces, en este caso, se ve claramente, y esta construcción, esta ciudad no prosperó, y eso es lo que se tiene ahora como reflejo de lo que aconteció en otras ciudades donde sí prosperó y se hizo el trazado cuadricular. Aquí la superposición de las tipologías edificatorias en la foto que habíamos visto y que está más ampliada aquí sobre Santo Domingo en el Cusco, vemos que los trazados gruesos de la planta arquitectónica representan las construcciones que ahora existen y sobre las cuales se sobrepuso en la nueva planta arquitectónica de la iglesia cristiana. Entonces aquí tenemos esa reconstrucción. Vemos también esto de las tipologías, aquí la cancha, la tipología propia de aquí de los Andes, en donde se reconstruía, mejor dicho, sobre un cuadrado, un perímetro cuadrado, una manzana, las edificaciones estaban adosadas a los costados con un gran patio abierto, que en las iglesias cristianas se convierten en claustros. Entonces hay una superposición, por eso que es interesante estudiar y entender el fenómeno de la arquitectura colonial desde distintos puntos de vista, no desde la creencia de que se trajo un modelo y se construyó sin que haya existido antes nada. En el caso de Quito, de Cuenca, de algunas ciudades que hemos estudiado, se ve que se reconstruyen, sobre todo las iglesias, sobre los antiguos templos que en la concepción cristiana eran paganos. Y aquí tenemos el plano de la iglesia de San Francisco, donde vemos la plaza principal que da hacia una de las calles, y luego un atrio, el corredor, y ya entrando hacia el interior vamos encontrando una serie de atrios o canchas en esta edificación que fue una de las más grandes construidas en la época colonial, la iglesia de San Francisco aquí en Quito. Aquí tenemos las fotos, los claustros de ese proceso de superposición. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir de la arquitectura colonial? A comienzos del siglo XVI concluye la conquista de América, en su mayor parte, y sobre las ruinas de las grandes culturas como la azteca, maya e inca, se preparan los cimientos de la nueva civilización hispanoamericana. La catedral, la casa de gobierno, el cabildo, el comercio, las casas de servicios con altos cargos administrativos en el centro urbano, se trata como la otra forma de uso del espacio y forma de vida. La iglesia, edificada junto a la plaza central de las poblaciones, se encuentra como punto de referencia del espacio urbano. Pese a la uniformidad que dan que las órdenes religiosas van a intentar aportar, las nuevas formas artísticas van cambiando de acuerdo a la región étnica o geográfica. Y en el trazado reticular de las ciudades aparecen las plazas y los monumentos. Y esto es una constante que vamos a ver en todos los países hispanoamericanos. Y aquí aparece lo del arte barroco. Podría decirse que el barroco adquirió mayor significación en América que en España. El barroco en Hispanoamérica es esencialmente decorativo, tanto en los altares interiores como luego en las fachadas. Se aplica un lenguaje ornamental a esquemas constructivos y estructurales inalterables desde los comienzos de la arquitectura hispanoamericana. México y Perú son los grandes focos donde se dan con más intensidad y se van a encontrar con este nuevo estilo que sirvió para la conquista espiritual de las almas. La arquitectura colonial, entonces, es el conjunto de manifestaciones arquitectónicas que surgen en América Latina desde el descubrimiento del continente, finales del siglo XV, hasta la época de la independencia, hasta principios del siglo XIX.
Al comienzo del siglo XVI puede decirse que se terminó la conquista de América en su mayor parte y luego ya se comenzó a la implantación de las formas de vida que trajeron los conquistadores, especialmente desde España. Y vamos a encontrar los monumentos religiosos que muchos de ellos, declarados Patrimonio de la Humanidad, están en todos los países de América Latina o los países hispanoamericanos concretamente. Aquí vemos la monumental Catedral de México y así vamos encontrando en cada lugar las catedrales, las iglesias, los conventos que existen de las órdenes mendicantes. La arquitectura colonial tiene como un basamento fundamental a la religión. Es uno de los aspectos importantes porque la iglesia juega un papel esencial y sus representaciones arquitectónicas se constituyen en verdaderos centros de irradiación cultural al interior de cada país, porque ahí aparecen los templos, los conventos, los monasterios, que le dan singularidad e incluso le dan los nombres a la ciudad. Entonces vemos el barrio de San Francisco, el barrio de Santo Domingo, el barrio de la Merced, porque las iglesias, los conventos, al ser un referente, alrededor de ellos se van construyendo pues las casas de los vecinos, etc. Además, los religiosos estaban al tanto de cada detalle de la construcción, supervisando las obras y señalando las pautas a seguir. Algunos modelos de la arquitectura religiosa colonial son la catedral e iglesias de las órdenes mendicantes. Aquí vemos entre una tipología similar, la iglesia de San Francisco en Lima, en la foto de arriba, y la iglesia de San Francisco en Quito, en la foto de abajo. Ahí como una similitud, aunque las características de implantación y geográficas son distintas. Las catedrales de Lima y Quito están entre las principales construcciones del siglo XVI. Bueno, hay que decir también que la arquitectura colonial de una sola fábrica constructiva. En algunos casos, pues se demoran cientos de años, porque hay que tener presente que aquí en la región donde vivimos, una zona sísmica, y en determinadas épocas los terremotos echaban al suelo todas estas construcciones y había que irlas construyendo, reconstruyendo a lo largo de todos esos tiempos y haciendo las modificaciones que las órdenes religiosas creían pertinente. En Lima, la primera catedral se inauguró en 1540, claro que no era un edificio de esas características como ahora, un edificio más modesto, igual acá en Quito, y 3 años después se levantó un segundo templo que fue remodelado varias veces. En 1635 se construyeron las capillas y criptas, y en 1775 tenía la forma actual, y a fines del siglo XX se elevaron las vigas neogóticas y el coro fue trasladado al presbiterio. Dado los casos de las otras edificaciones, en el caso de Quito, esa especie de templete es del siglo XIX, me parece. Luego está la construcción más antigua, y sobre la torre también se pueden ver los vestigios de la arquitectura andina, la arquitectura. Los españoles trajeron de Europa 4 estilos básicos en arquitectura. El renacentista, bajo su forma española del plateresco, el barroco y el rococó y el neoclásico, pero estos estilos no se implantaron en su modelo puro, sino que fueron adaptadas a la realidad andina, en el caso nuestro, con variantes regionales, produciendo así formas arquitectónicas típicas según la región. Aquí tenemos un ejemplo de la iglesia de la Guadalupe en Granada, y los estilos influyentes
de la arquitectura colonial, las características, como ya dijimos, el renacentista se desarrolló durante los siglos XVI y XVII, siguiendo los lineamientos del Renacimiento italiano, no al pie de la letra, sino con ciertas características, ciertos lineamientos. El barroco, que surge en el siglo XVII y tiene como características una recargada ornamentación que se puede observar en las fachadas de algunas iglesias y altares. Ya lo comentamos que quizás este excesivo adornamiento de altares y fachadas quizás estaba pensado para cautivar a los feligreses y captar a los nuevos creyentes de la religión cristiana. El rococó, introducido en España con el advenimiento de la dinastía francesa de los Borbones, al ocupar el trono de España Felipe VII en el siglo XVIII, este estilo se caracteriza por una menor ornamentación, la que se puede apreciar en los altares de algunas iglesias. Aquí vemos el altar de la iglesia de San Francisco de Lima, el altar mayor. El estilo neoclásico, introducido a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, se caracteriza por querer volver al clasicismo del arte griego y romano, con el empleo de columnas románicas y capiteles griegos del estilo corintio. No emplean ninguna ornamentación, expresa sencillez. El altar mayor de la Catedral de Lima y la Iglesia de San Francisco de Lima tienen este estilo influyente y que se da en los siglos XIX, básicamente aquí en Quito, en el Ecuador, siglo XIX. Y tenemos algunos ejemplos no solo de arquitectura religiosa, sino de arquitectura civil. ¿Y qué se puede decir del barroco hispanoamericano? El barroco adquirió mayor significación en América que en España. En Hispanoamérica es esencialmente decorativo. Se aplica un lenguaje ornamental a esquemas constructivos y estructurales inalterados desde los comienzos de la arquitectura hispanoamericana. México es uno de los grandes focos donde con más intensidad iba a encontrar eco el nuevo estilo así entendido. Quizás la parte de México tenga la explicación, porque si nosotros vemos también la arquitectura maya, la arquitectura azteca, en las esculturas hay ya esas muestras de adornos geométricos, quizás con otro sentido, pero ya hay como una práctica de dar información, cautivar con una serie de adornos, tanto a los elementos arquitectónicos como a la parte del arte escultórico sobre todo. Uno de los rasgos característicos del barroco mexicano es el manejo privilegiado de materiales como la piedra de distintos colores, en Zacatecas, en Oaxaca, en México, y el yeso para crear ricas policromías, tanto en el interior de los templos como en las fachadas. Por otra parte, van a adquirir especial desarrollo elementos como la cúpula, presente en casi todos los templos, elevada sobre un tambor generalmente octogonal y recubierta con gran riqueza ornamental, y las torres que se alzarán esbeltas y osadas allí donde los temblores de la tierra lo permitan. Bueno, aquí el uso, por ejemplo, de la cúpula, del tambor octogonal, claramente nos remite a la arquitectura renacentista. Y podemos ver ejemplos de ese barroco en la fachada de la Catedral de Zacatecas, o aquí en el caso de Quito, la fachada de la Iglesia de la Compañía de Jesús, y al interior también los distintos altares que están en estas iglesias. La construcción más relevante es quizás la Iglesia del Sagrario, con su impresionante fachada, que es fue un retablo construido en 1749 por Lorenzo Rodríguez. Es una planta en cruz griega, cúpula central, 4 menores, y novedosa en el tratamiento decorativo exterior,
con acusada ornamentación central al modo de un tapiz tallado en piedra de chiluca y rodeado de muros de tesontle rojo, recortados en formas mixtilíneas. Este modelo, muy imitado en iglesias posteriores, será sustituido a finales del siglo por la de la capilla de Pocito, realizada por Antonio Guerrero y Torres, con planta de trazos curvos y brillante cromatismo exterior. Entonces, en el caso de México, la iglesia de del Sagrario representa un ejemplo emblemático de el barroco. Otra de las fachadas más destacadas del barroco mexicano la encontramos en la Catedral de Oaxaca, donde también es interesante la iglesia de la Soledad, en la que la ornamentación cubre incluso los contrafuertes que jalonan la portada. De mediados del siglo son ejemplos interesantes la iglesia de la Compañía de Jesús en Guanajuato o la iglesia de San Sebastián y Santa Prisca en Tasco, una de las joyas del barroco hispanoamericano. El punto culminante de la exuberancia decorativa lo encontramos en la fachada de la Catedral de Zacatecas. Un importante tapiz ornamental muestra el arte barroco de influencia indígena. Y aquí tenemos los ejemplos de la Catedral de Oaxaca y de la Catedral de Zacatecas. En el caso mesoamericano y concretamente en México. El barroco sobrio. Podemos dividir el barroco según el tipo de expresión con el que caracterizó durante un periodo, por lo cual se determinó el estilo y las pautas a seguir. Barroco sobrio o de transición. Tuvo un periodo de duración aproximadamente corto, probablemente de 1580 a 1630. Se caracterizó por el empleo de decoración vegetal en las enjutas de puertas y arcos, columnas divididas en 3 secciones decoradas con estrías, dispuestas de manera vertical, horizontal y en forma de grecas, en zigzag y cornisas sobresalientes. Aquí en este análisis de la iglesia de Santo Domingo en Oaxaca, encontramos en la fachada, en la parte izquierda, compuesta por 2 torres, y en el centro la portada. En las torres vemos arcos de medio punto, la cúpula con tambor, linternilla y un capulín. En la portada central hay entrantes y salientes en las cornisas. Se encuentran también en cuentas con ornamentación un tanto recargada. En el segundo cuerpo tiene un escudo y de cada una de columna nacen nichos. En el tercer cuerpo tiene la ventana coral, que es un arco de medio punto y en cada lado columnas con nicho, como se puede ver, 1, 2, 3 cuerpos. Y en la portada, en general, se compone con 3 cuerpos, es simétrica. El acceso es un arco de medio punto, de cada lado tiene un par de columnas, entre cada par de columnas tiene un nicho. Entonces, vamos a ver cómo las fachadas, incluso si bien se alude a un estilo que proviene de Europa, la composición es más propia de esta región. O sea, tiene unas características propias americanas. El barroco salomónico. En la etapa de duración de esta fase del barroco se sitúa entre 1630 y 1730, casi un siglo XVII-XVIII. Su introducción en el ámbito europeo se debió al arquitecto italiano Bernini, quien copió una columna que los árabes encontraron en un lugar en el que se suponía estuvo el templo de Salomón. El estilo incorporó el uso de estas columnas de formas helicoidales, como se puede ver aquí, a la decoración general de fachadas de templos y edificios, retornando aspectos de la modernidad anterior y enriqueciéndole con algunos motivos propios. Entonces, estas columnas
de forma helicoidal, están recargadas de diversas ornamentaciones que le dan un aspecto muy singular y que es utilizado en la fachada de las edificaciones religiosas. Tenemos también el barroco estipite o estilo churrigueresco. Se empleó como forma decorativa entre los años 1736 y 1775, básicamente el siglo XVIII aproximadamente, y se desarrolló a partir de la reinterpretación hecha por arquitectos europeos de columnas griegas que consistían en pedestales de forma piramidal invertida, coronados con bustos o efigies de dioses. Es introducida en España por el arquitecto José Benito de Churriguera, de ahí el nombre de churrigueresco, y tuvo su apogeo en México. Uno de sus exponentes, Jerónimo de Balbás, fue quien lo introdujo al país, aunque se ha dicho que el estilo retomó cierta herencia del plateresco. Su especial gusto por la recargada ornamentación lo llevó al extremo de creaciones cuajadas de guirnaldas, jarrones, florones, angelillos, que recubrían toda la fachada, que le daban un carácter bastante complicado de distinguir incluso todos los ornamentos que existían. Y el ultra barroco es un recargado, es un ilimitado de los aspectos decorativos del churrigueresco, que crea transformaciones y deformaciones de elementos arquitectónicos clásicos, barrocos y churriguerescos, dando como resultado tortuosos elementos ornamentales que exaltan las proporciones. El estilo alcanzó gran perfección técnica en el modelado del estuco y el tallado de la madera. Indudablemente se requiere de un material moldeable para poder hacer tantos adornos como este altar que está en una iglesia de México. Como síntesis, podemos decir que la arquitectura colonial tiene diseños traídos de España y uso de bóvedas. Utilización del arco en puertas de entrada y ventanas altas y mampostería de ladrillo. Utilización de materiales como el yeso, la teja y el hierro. El yeso se usó como material plástico y decorativo, mientras que la piedra, los muros y columnas estaban hechos de cal y arena, recubiertos con bloques de piedra labrada, con fachadas de los templos, y las portadas de las casas también eran de piedra labrada. Construcción de iglesias y monasterios con puertas y entradas grandes con estilos europeos. Utilización de órdenes clásicos. Aquí se puede distinguir las columnas dependiendo de si es dórico, jónico, corintio o también orden compuesto. Y el medio ambiente, el clima, la geografía, la economía y la historia fueron algunos de los factores que determinaron el diseño de las estructuras y los materiales a utilizarse. Así, en la costa se usó adobe, ladrillo, madera y quincha. En la piedra y en la sierra quizás más elementos líticos de piedra labrada. Y otras de las tipologías de las construcciones coloniales aluden a las casas y palacetes, las fortificaciones militares, edificios civiles, monumentos y otros, además de las iglesias. Los podemos identificar como 6 tipologías constructivas o coloniales. Las iglesias, fortificaciones militares, en el caso de las ciudades puerto, que había que construir fortificaciones para defenderse de los piratas, las casas y palacetes de los gobernantes, de las personas que hicieron dinero en base a la explotación de la población local, edificios civiles administrativos, los cabildos, las casas de gobierno y los monumentos conmemorativos que se fueron apareciendo aquí también. Entonces, las construcciones religiosas, ya hemos dicho, iglesias, capillas, conventos, monasterios, pero también en la arquitectura civil encontramos palacios, casas o casonas señoriales, en el diseño y la construcción de las ciudades.
Los españoles, entre otros elementos arquitectónicos, trajeron el arco de medio punto, la bóveda, la teja, los azulejos, el labrado de la piedra. Bueno, el labrado de la piedra ya existía aquí. El diseño de las iglesias en forma de cruz latina, el estilo de la capilla abierta con atrio y el diseño endamero de las ciudades españolas siguiendo los modelos teóricos de los arquitectos del Renacimiento. Aquí tenemos construcciones religiosas en Centroamérica, en México, en León, y otros temas de arquitectura militar, los famosos castillos, con sus plantas características. Aquí estamos haciendo referencia al castillo de Araya, esto en Venezuela, en el estado de Sucre. Fue erigido por los españoles para defender las salinas de Araya de las incursiones holandesas. Para su construcción se utilizaron bloques de argamasa fabricados de los elementos de la propia región, por lo que es común en ellos encontrar gran cantidad de restos de moluscos y otros organismos marinos. Sus características son simpleza en el diseño, utilización de materiales rígidos, paredes inclinadas para un mejor ángulo de visión y ataque estratégico. Siempre constaba de una planta central de reunión abierta, del cual se distribuían el resto de los espacios. La forma de la edificación eran poligonales, en gran parte en forma de estrella, lo que ayudaba a la formación de los baluartes. Presentaban una fosa común como medio de protección ante los ataques en tierra, y los antepechos eran estriados de forma que ayudaban a los soldados a cubrirse, y esta misma función cumplían las garitas ubicadas en la punta de los baluartes, como se puede ver en la planta inferior de esa forma poligonal de este castillo. Otra de la arquitectura militar es otra imagen, el castillo de San Felipe, igual construido en Puerto Cabello, en Venezuela, que es una ciudad pues portuaria para defensa de los piratas holandeses y ingleses sobre todo. Sus características, igual, simpleza en el diseño y utilización de materiales rígidos, paredes inclinadas, la plaza central, la forma de edificación poligonal, en gran parte en forma de estrella, que ayudaba a la formación de los baluartes por estrategia, para poder mirar por dónde viene el enemigo. Presentaban una fosa como medio de protección, igual los antepechos estriados para que ayuden a los soldados a cubrirse. Tenían una sola entrada y túneles internos de escape, y ubicado en zonas elevadas para mejor ángulo de visión y respuesta de ataque de los posibles enemigos. Otro ejemplo, castillo de San Carlos de la Barra, construido en Zulia. Este es de forma estrellada, igual con las mismas características de las otras edificaciones militares para la defensa, con las fosas de separación para los ataques, los centinelas en cada una de las esquinas de la edificación, etc. Ya en la arquitectura civil, los edificios que han podido ser reconstruidos, en el caso de Caracas, por ejemplo, o en Venezuela, se tiene la casa natal del libertador Simón Bolívar, que ha sido reconstruida, ubicada entre las esquinas de San Jacinto a Trabajosos, en la parroquia catedral de Caracas. Las características de la arquitectura civil. La casa es de una planta, ocupaba una estrecha parcela medianera, en un solar de 23 metros por 60 de fondo. En el patio principal se encuentra la pila donde se bautizaba a los hijos de los dueños, en este caso el libertador.
El segundo patio de servicio servía a la ventilación de la cocina y otras habitaciones e incluye una réplica de una fuente de agua de la época. La casa cuenta con paredes blancas, este tipo de pintura es común en la arquitectura de la época, tejas coloniales, utilización de hierro para las rejas, pisos de terracota, cargadero para ventanas y puertas y molduras para los marcos de las puertas. Tiene una distribución de un portal que se entra hacia un acceso al interior donde las habitaciones están pegadas a los muros y al final también un traspatio para ventilar toda la parte de servicio, la cocina, etc. O un edificio también de la arquitectura colonial civil. Este es de tipo neoclásico, del siglo XIX. Igualmente, al principio sirvió como cárcel para los presos. Estamos hablando de la ciudad de Taní de Caracas y del municipio, pero tras la reforma que se hizo, se utilizó como palacio de gobierno y residencia oficial de los presidentes que se fueron sucediendo a lo largo del siglo XX. Las características de la planta regular de forma cuadrada con 2 pisos, organizada alrededor de un patio central. El patio se encuentra rodeado de ambos niveles por corredores definidos por columnas de orden jónico que soportan una serie de arcadas. Dispone de diversos salones protocolares, entre los cuales destaca el Salón Bolívar, que ocupa todo el frente del segundo piso. La casa cuenta con paredes blancas, tejas coloniales, utilización de hierro para rejas y barrotes, pisos de terracota, cargadero para ventanas y puertas, molduras para los marcos de las ventanas, nichos profundos para puertas y ventanas. Uno de los elementos característicos de la arquitectura colonial son la presencia de los balcones. Los balcones de origen arábigo permitían a los habitantes de la casa, especialmente a las mujeres, mirar a la calle sin ser vistos. En Lima, uno de los aspectos más resaltantes de la arquitectura colonial fue el uso de estas estructuras que conectaron el espacio íntimo con el público. Son muchas y diferentes sus formas y tallados. En la costa predominaron 2 o más balcones cerrados y de distintos tamaños, mientras que en la sierra se hicieron casi siempre abiertos y pintados con colores vivos. Debido a la gran cantidad de balcones, el sacerdote Antonio de la Calancha escribió que Lima parecía formar calles en el aire. Entonces encontramos que en la costa los materiales de construcción en la mayoría de casas son de madera sobre la edificación y que servían para comunicar al interior con el exterior. Una de las tipologías características son las famosas casas solariegas que existían en todas las ciudades andinas. Expresión fiel de los modos de vida de la colonia a lo largo de los 3 siglos. Sus características son empleo del arco en las puertas de entrada, uso de la bóveda, utilización de la columna, variedad de la utilización de materiales, piedras, ladrillos y adobes, tipos de construcciones, grandes casas solariegas, edificaciones de templos y conventos y fortificaciones militares. Aquí tenemos un ejemplo de una casa solariega, una reconstrucción virtual, el zaguán de entrada, la oficina, el patio, las galerías, el patio principal o sala, la segunda galería, el segundo patio, la despensa, las áreas del común y al final un huerto. Igualmente tenemos la cocina, el horno, los baños, los closets, las habitaciones principales, la oficina. Esto es lo que se conoce como las casas solariegas, que sin duda eran para las personas pudientes y los
gobernantes de estas ciudades. Y para terminar, tenemos una planta de una edificación colonial en donde se puede ver la distribución interna, tanto del patio interior y las edificaciones que están adosadas a los muros perimetrales, que recuerdan mucho a las construcciones de las canchas precolombinas. Y ahí se abre también un interrogante, si es que tanto en la arquitectura monumental religiosa que se superpuso sobre los templos paganos, ¿será que en la tipología colonial de la casa se encuentran elementos también de la arquitectura andina propia, sobre todo en los sitios donde había poblaciones a las cuales se desalojó para ser ocupado por los nuevos vecinos? Este es un interrogante que nos quedaría dilucidar en algún trabajo de investigación sobre este particular. Bueno, en aras de no atrasarnos, hemos tenido que intercalar esta exposición sobre la arquitectura colonial, darnos cuenta de que hay esa conexión entre lo que pasa en Europa y lo que está pasando acá, pero con características disímiles que en algunos casos contradicen las teorías que dicen que se trajeron modelos y se implementaron y se repitieron aquí en América, aunque los modelos que se trajeron desde Europa no están del todo claros si se trajeron modelos renacentistas, barrocos o lineamientos de fachadas de edificaciones que aquí se implementaron, y con la inventiva local, los materiales, surgieron estas tipologías que ahora adornan a las ciudades coloniales y que en algunos casos han sido declarados, pues, como sabemos, o bien patrimonio del Estado de cada país o bien patrimonio de la humanidad. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Seguiremos avanzando con las lecturas para ir completando lo que nos queda sobre el concepto del espacio desde el barroco hasta nuestros días, y igualmente ir avanzando en los temas que tenemos programados. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Gracias, Arqui. Bueno, gracias a ustedes. Cuídense mucho, pasen bien. Hasta el día jueves.